Muy bien, sean totalmente bienvenidos, más que todo al profesor, que es nuestro principal viewer, a esta breve explicación de las características de las redes eh, o de las estructuras cristalinas. En este caso veremos estas tres, que vienen siendo la cúbica de cuerpo centrado, o BCC, la cúbica de caras centradas, FCC y la hexagonal. Ok, ahora bien, voy a dar inicio con la explicación de las características básicas de lo que viene siendo una estructura cristalina cúbica de caras centradas, o EFCC, como lo pueden ver aquí en en este pequeño esquema que se hizo acá improvisado con palillos y plastilina. Esto básicamente viene siendo su celda unitaria. Como se puede apreciar, es un cubo de arista A0. Tiene un punto de red definido en cada uno de sus vértices, como se puede ver acá en blanco, y un punto de red definido en el centro geométrico de cada una de sus caras, como se pueden ver acá en color azul. Ok, queremos determinar como el número de átomos por sus vértices. Eso es como la cantidad de átomos en cada esquina, se podría decir. Un ejemplo, se tiene un octavo de átomo por cada uno de los 8 vértices que hay en la celda unitaria, ¿cierto? Eso quiere decir que hay un átomo por los vértices. Además, en cada una de las 6 caras se tiene un medio de átomo. Eso como la cantidad de átomos por vértices, ¿cierto? Ahí ya dimos como la breve explicación. Ahora bien, ¿cuántos átomos por celda tiene este tipo de estructura en cuanto a su celda unitaria? Partiendo de lo que acabamos de mencionar, se sabe que esto sería una simple operación, sería un octavo por 8 más un medio por 6. Este resultado nos dará 4 y es este el valor de átomos por celda. Este tipo de estructura tiene 4 átomos por celda. Ahora bien, vamos a saber cuál es el factor de empaquetamiento. Antes que nada, ¿qué es el factor de empaquetamiento? Este básicamente nos dice qué tan comprimida está la materia en un sistema cúbico. Se hace con la siguiente fórmula. Se las voy a colocar aquí en pantalla a continuación. A este factor de empaquetamiento lo podemos definir también como F.P. Entonces, según la siguiente fórmula, se sabe que el volumen por celda de este tipo de estructura de FCC está dado por, eh, se los voy a poner en pantalla, 4R. Recordemos que R significa radio atómico sobre raíz cuadrada de 2. Todo esto al cubo. Bien, para efectuar esta fórmula y saber el factor de empaquetamiento que tiene este tipo de estructura, se hace, como lo vimos la fórmula anterior, viene siendo los átomos por celda sobre esto que acabamos de mencionar, que es el volumen por celda. Todo esto multiplicado por 100. Este resultado será el factor de empaquetamiento. En conclusión, una red eh, FCC, recordemos que FCC, cúbica centrada en las caras, eh, en esta red el 74% está ocupado por átomos y el 26% de estas es espacio totalmente vacío. Recordemos, vamos a proceder a decir cuáles son los principales metales que cristalizan en este tipo de estructuras. Estos pueden ser el cobre, aquí, la plata y el níquel. Sí, se da por finalizado las características básicas de una estructura cúbica centrada en las caras. Y así es como se vería la estructura cristalina FCC si no tuviese los espacios que se utilizan acá para poder poner más fácil los ejemplos. Tienen los 4 por vértice y acá entre cada cara, recordando que adentro pues hay uno de más.
A continuación, seguimos con las características básicas de una estructura cúbica centrada en el cuerpo, o BCC. A continuación, cuando diga BCC, sabremos que es este el significado que tiene. Esta figura vendría siendo la celda unitaria. Es un cubo básicamente con aristas A0, tiene un punto de red definido en cada uno de sus vértices, como lo podemos ver, eh, y un punto de red definido en el centro geométrico del cubo, que es este aquí, que nos quedó un poco improvisado por los materiales que lo hemos hecho, pero muy entendible aquí. Ahora bien, si sabemos que se tiene, esto es para determinar sus átomos por vértices, sabemos que se tiene un octavo de átomo por cada uno de los 8 vértices, es decir que hay un átomo por los vértices, y esto está dado por la formulita que les voy a poner aquí arriba. A partir de todo esto es que A más una de sus caras. Ok, a partir de todo esto es que sabemos cuánto, a partir de la solución de esta fórmula sabemos, bueno, sus números de átomos por vértice y también sus números de átomos por celda, que es este resultado, que son 2 átomos por celda. Recordemos, la estructura cúbica centrada en el cuerpo tiene 2 átomos por celda. Ok. Ahora su factor de empaquetamiento definido en la explicación pasada no cambia mucho. A continuación su fórmula, y lo único que cambia aquí es el valor del átomo, que ya pasa de ser 4 a ser únicamente 2, y ve su volumen de átomo, perdón, y su volumen por celda, que viene siendo 4R. Recordemos que 4R es R, significa el radio atómico, vendría siendo 4R sobre raíz cuadrada de 3, ojo a eso, todo esto al cubo. Eso de la raíz cuadrada hay que tener mucho cuidado, porque es donde a la hora de hacer fórmulas o de realizar fórmulas es donde más se cometen errores, porque en vez del 3 que va aquí se coloca el 2, que es el de la FCC. Resuelta esta operación para determinar el factor de empaquetamiento, se sabe que en una red cúbica de cuerpo central, el 68% de la celda es materia. Bien, y el 32% restante es espacio vacío. Para finiquitar la explicación de las características de este tipo de cristal, eh, vamos a ver en cuáles son los materiales más comunes, metales, perdón, obviamente, que cristalizan en este tipo BCC. Entre esos tenemos el hierro, ¿okay?, el cromo, el vanadio, el tungsteno y el tantalio. Y al igual que el anterior, hice como la celda unitaria sin los palillos para ver cómo se vería así, como si se viese como por un microscopio. Aquí está. Es lo mismo pero sin los espacios. Y así es realmente como se ve. Por último, pero no menos importante, tenemos aquí un pequeño esquema de la celda unitaria eh, de una red hexagonal compacta, o HCP. También este puede ser otro pequeño ejemplo de lo que viene siendo una HCP. Ok. En este tipo de celda, en su celda unitaria, en este tipo de red, en su celda unitaria contiene un punto de red y se asocian 2 átomos en cada punto de la red. De este, y similar al factor de empaquetamiento de la FCC, es de un 74%, como ya lo habíamos mencionado. Tiene uno de los factores de empaquetamiento más eficientes, al igual que la FCC. Ok, su factor de empaquetamiento está dado por su volumen de celda, que en este tipo es de 2R, es de 2R únicamente. Se cabe recalcar que esto tiene un número de
coordinación, que es 12, ok, al igual que el de la cúbica central en las caras o VSC, y tiene 6 átomos por cada celda. Eso sería todo.